Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy te voy a explicar 5 alimentos que seguramente no sabías que se pueden congelar. En el vídeo de hoy os voy a hablar de congelación. Ya sabéis que soy muy fan de congelar los alimentos como parte de una despensa saludable. Los podemos comprar congelados o podemos congelarlos nosotros en casa, que además nos sirve como almacenamiento de recetas preparadas para nuestro batch cooking, de ingredientes, que también pues nos ayuda muchísimo a tenerlos ya directamente para utilizar, y por supuesto que podemos congelar todo, casi todo. En algunas cosas hay que tener ciertas particularidades, en su conservación para que el resultado después sea agradable, porque claro, congelar algo y que después nos quede fatal no nos vale para nada, porque no nos va a apetecer nunca comerlo y se va a quedar ahí por los siglos de los siglos en el congelador, que es algo que tampoco queremos. En concreto hoy os voy a hablar de 5 alimentos que seguramente no sabes que se pueden congelar y que igual estás pensando, es que a mí esto se me estropea, es que tengo que comérmelo muy rápido. Bueno, vamos con ellos. El primer alimento que seguramente desconoces que se puede congelar son los frutos secos. Los frutos secos, cualquiera de ellos se puede congelar, tanto con cáscara. Sería, por cierto, la mejor manera de congelarlos, con su cáscara original, envasados a ser posible al vacío, y si no, ya sabéis, como suelo explicaros en los vídeos de congelación, bolsa de zip, extraemos el máximo de aire para evitar que la humedad que tiene ese aire que quedaría dentro del recipiente se cristalice y que nos acumule humedad. La humedad dentro del congelador es una de las principales causas de que los alimentos se estropeen, no porque esté la humedad ahí flotando, sino porque cristaliza ese agua que está en el aire y hace quemaduras la mayoría de las veces en los alimentos. Por lo tanto, el aspecto nos queda muchísimo más feo cuando lo vamos a descongelar, y lo que es feo no nos atrae a la vista y no nos apetece comerlo. Bueno, sigo con los frutos secos. Os he dicho, en primer lugar, lo mejor sería con cáscara. Es que los he comprado pelados, pero había una oferta, he comprado un paquete enorme y claro, no quiero que se me estropeen. Haz paquetes pequeños de las raciones que sueles consumir habitualmente y congélalos, y así vas sacando a medida que las vayas necesitando. La mayoría de los frutos secos podríamos decir que pueden durar entre 6 meses y 1 año en el congelador. Ojo, porque si tenemos una bolsa grande en la que vayamos sacando de ahí, abriendo y cerrando y sacando la cantidad que necesitamos de frutos secos, entonces durará menos y tenemos más probabilidades de que se nos estropeen, porque cada vez que abrimos y cerramos metemos aire nuevo que vuelve a cristalizar y que vuelve a producir quemaduras o a estropear, a humedecer durante un periodo de tiempo ese alimento, en este caso los frutos secos. Y al hilo de los frutos secos vamos con el segundo alimento, que serían las harinas. ¿Y por qué digo al hilo de los frutos secos? Porque las harinas de frutos secos, como por ejemplo la harina de almendra, también se puede congelar, que sería otro formato en el que congelar los frutos secos. Para las personas que compran o que utilizan harina de almendra habitualmente, pues los paquetes suelen ser grandes, de 1 kilo, y a veces no se consumen con suficiente rapidez, y es un alimento que se puede enranciar. Esas grasas saludables que tiene la almendra pueden adquirir un sabor rancio, y entonces eso ya tampoco nos apetece comérnoslo, y precisamente no es una harina barata, así que vamos a tratar de que no se estropee. La podemos refrigerar o la podemos congelar. Insisto en lo mismo,
paquetes pequeños de raciones que vayamos a consumir para evitar abrir y cerrar. Dentro de las harinas que podemos congelar están todas. Cualquier harina se puede congelar. Y además es que no se queda en bloque, se queda finita como si fuese harina. Es un alimento que apenas tiene agua, prácticamente nada. Su actividad del agua es casi nula y por lo tanto se queda en polvo. Lo que pasa es que no se estropea, porque la congelación lo que hace es paralizar esos procesos enzimáticos, esos procesos que llevan a que el alimento se estropee. Por lo tanto, si tenemos un paquete de harina único, que puede pasar en algunas casas, y lo vamos consumiendo, no pasa nada, no nos hace falta congelar. Pero si tenemos varios tipos de harinas diferentes, por ejemplo, harina de espelta, harina de trigo, harina de sarraceno, puedo congelarlas y voy utilizándolas a medida que las voy necesitando, y así no se me estropean. Es tan fácil como meterlas en una bolsa de zip, sacar bien el aire y sacar la cantidad que necesito, siempre con agilidad y volviendo a estrujar un poco ese paquete para que se vuelva a quedar con el mínimo aire posible. Si tenemos bolsas de vacío, perfecto, también sería la mejor opción porque le estamos quitando todo el aire. El tercer alimento, aquí llevamos algo totalmente distinto, sería el salmón ahumado. Anda, ¿y por qué meto aquí el salmón ahumado si no es de consumo tan frecuente? Depende, hay personas que desayunan salmón ahumado una o varias veces a la semana. Cuando hablo de salmón ahumado, también hablo, por supuesto, de otros alimentos similares, como pueden ser la trucha o el bacalao, que son más económicos que el salmón y que son un alimento prácticamente igual. ¿Qué ocurre? Que obtenemos mejores precios de envases más grandes, pero claro, no nos lo comemos todo de golpe. Por eso muchas veces compramos sobres pequeñitos para una o dos personas y se acaban. Y si os fijáis, el precio por kilo de los sobres pequeños es bastante más caro que el de los sobres grandes. ¿Qué hago cuando llego a casa? Abro el sobre grande, separo raciones otra vez y las envaso en bolsas de zip. Ya veis que las bolsas de zip son una maravilla para mantener ordenado el congelador. De esa manera, cada vez que yo quiera tomarme mi salmón ahumado, bien con una tostada de aguacate, con un poco de queso fresco o simplemente para ponérselo en una ensalada, pues puedo sacar mi ración, se descongela en minutos, igual no llega ni a 20 minutos, es rapidísimo. Y si no, siempre podemos usar el truco del agua caliente, una cazuelita con agua caliente del grifo, metemos el sobre, lo sacamos y de esa manera, bueno, el sobre, nuestra bolsa de zip que acabamos de congelar, y de esa manera lo tenemos casi al instante. O sea, fijaros si es cómodo tener el salmón ahumado o otros alimentos similares en el congelador. Vamos a por el cuarto alimento, el queso. Y el queso, ¿por qué me puede interesar congelarlo? Pues generalmente por la misma razón, por precio, porque a veces compramos un queso entero y claro, nos lo tenemos que comer seguido, porque si lo dejamos mucho tiempo abierto en la nevera, pues al final se nos va estropeando. ¿Qué hago? Pues corto el queso en cuñas del tamaño, que somos muchos en casa, cuñas grandes, que somos pocos en casa, pues cuñas más pequeñas, y lo envolvemos en papel de horno y por fuera film. El papel de horno es similar, muy parecido, al papel que utilizan en las charcuterías, sé que nos envuelven el queso cuando lo compramos ya cortado, aunque actualmente ya sé que la mayoría de las personas tendemos a comprarlo envasado al vacío. Perfecto, porque de esa manera directamente al congelador y podéis conservarlo fácilmente durante 6 meses. Se congelan mejor los quesos frescos, es decir, poco curados o quesos cremosos, que los quesos muy curados. Los quesos muy curados tienden a desmigarse un poco a la hora de descongelarlo. Pero si lo queréis utilizar, por ejemplo, rallado o para pasta, por cierto, el queso rallado se congela perfectamente y tampoco hace bloque, con lo cual puedo ir sacando la cantidad que necesito del paquete sin que se me estropee en la nevera.
Y por último, el bizcocho. Quien dice bizcocho dice también magdalenas, que se congelan a la perfección. Muchas personas dicen, no, yo no preparo un bizcocho porque claro, las cantidades son enormes, yo vivo solo y claro, si lo preparo me lo como entero a lo largo de los días. Bueno, pues igual merece la pena, como vamos a decir un batch cooking dulce de capricho de vez en cuando. Bueno, pues preparamos un bizcocho, lo cortamos en rebanadas o en las raciones que comamos habitualmente, lo colocamos bien ordenadito con papel de horno, separando esas rebanadas, bien envuelto en film transparente o en una bolsa de zip, y podemos ir sacando rebanada a rebanada. Se descongela casi al momento y queda como recién hecho, de verdad. Si no, haced la prueba. Y con las magdalenas pasa algo similar, solo que hay que tener cuidado porque como llevan papel, cápsula en la que se hacen, se puede humedecer. Lo que os contaba antes de ese agua, de esa humedad que está en el aire, ¿no?, que queda dentro de los recipientes, pues tiene esa tendencia a ir hacia el papel. Por lo tanto, bueno, pues ahí hay que tener cuidado a la hora de extraer bien el aire, pero se conservan muy bien y durante muchísimo tiempo, siempre y cuando, sobre todo en el caso del bizcocho, estemos evitando las quemaduras, porque si no, no es que se ponga malo, pero es que se pone feo. Bueno, pues aquí ya en este vídeo tenéis unos cuantos recursos para evitar que se os estropeen los alimentos o evitar tener que daros atracones de un mismo alimento cuando lo compráis en cantidades superiores a las que se consumen. Así que espero que lo pongáis en práctica. Por supuesto que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal, me podéis seguir también en Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter. Y espero seguir viéndose a todos en los próximos vídeos.